Siguiente. Y sí que cada 20. mala rifa es otra cosa. Estamos en este momento ya en la semana número 10. Bueno, como saben, según lo que ya se ha trabajado, no le dije la justamente tiene la evidencia, ¿no? El avión debió salir 6 de la mañana, salió 5:04. Hay problemas acá en el aeropuerto. Vamos a qué pasa. Ahorita lo que vamos a trabajar el día de hoy, voy a tratar de ser muy preciso en la explicación, porque la parte de diseño es complejo, pero quiero tratar un poco de ser muy puntual para que no se desvíe el tema. Diseño es cierto, es un título, pero tiene mucha información, mucha información. Entonces vamos a ir poco a poco abordándolo, ¿no? Como correcto. A ver. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de diseño de investigación, el término diseño tiene que ver mucho con un término que se le dice proceso. Proceso. Es decir, si ustedes, por ejemplo, en algún momento van a generar un diseño de investigación, ¿no? Un diseño, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con la ruta de trabajo que van a seguir para que al final logren sus resultados. Esta ruta de trabajo que ustedes van a seguir, esta ruta, ¿no? Que tiene un inicio, que tiene un fin, tiene que ser en función a su base de datos, ¿correcto? A su base de datos. Entiendo que el 100% del aula está haciendo un trabajo de enfoque cuantitativo, ¿no? Cuantitativo. Entonces, en función básicamente al enfoque que uno trabaja, normalmente ya tiene preseleccionado el diseño de investigación. El diseño se puede construir de muchas formas, pero hay que tener en cuenta siempre, por favor, que la base de poder seleccionar de manera correcta un diseño es los datos que uno va a recolectar en el campo. Bien. Profesor, yo no sé mucho sobre temas de diseño de investigación. ¿Cómo podría guiarme? ¿Cómo podría tener una idea de repente del concepto de la forma? Sugerencia. Normalmente en las tesis o artículos científicos hay una parte metodológica en la cual se describe qué diseño es el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que les sugiero? Que puedan leer la parte metodológica de cada tesis. Profesor, ¿pero eso es copiar? No, pues. Si tú entiendes cada trabajo, vas a ver cuál podría ser tu probable ruta de tesis. Lo importante por eso es leer el diseño de las tesis que son referencia de ustedes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nosotros vamos a encontrar todos estos puntos lógicamente en las tesis, ¿no? Que ustedes ya han desarrollado. Pero aquí viene lo importante, ¿no? Que en el antecedente nacional o internacional siempre van a encontrar de una u otra forma diseños que teóricamente son sustentados y prácticamente son los mismos. O sea, hay dos diseños básicamente. ¿Cuáles son los dos diseños? ¿Quién me dice? ¿Cuál diseño? Ustedes que han sacado 19, taller 1. Mientras buscan en su celular, recuerden que siempre nosotros vamos a trabajar bajo los diseños de investigación. ¿De acuerdo? Diseño 1, diseño 2. ¿Cuáles son? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, miren. Cuando yo trabajo en base a un diseño, debo de comprender desde ya que estoy hablando de la ruta de investigación. ¿Ok? Ruta de investigación. Si yo te pregunto en tu examen final, señorita o joven, si usted no habla de diseño, ¿a qué se refiere? Ah, doctor, estoy haciendo la ruta de investigación del investigador, o la ruta de investigación del investigador. Para mí es suficiente con eso. No quiero cometer en floreando, que doctor, según verdad, del año tal, página 24. No me vengan con eso. No me gusta mucho dar vuelta al asunto, soy directo. ¿Ya? Entonces, requiero respuestas precisas, ¿no? Entonces, por eso que aquí, en la diapositiva que he colocado, hablamos, por ejemplo, de qué? Que todo se da en función al proceso de la recolección y análisis de datos. Si yo selecciono bien mi diseño, prácticamente estoy ya definiendo de qué forma, manera voy a recolectar mis datos. ¿Pero sabe por qué? Porque en lo posterior viene lo que se llama técnica de instrumento. Pues si yo sé el diseño, lógicamente voy a saber
cuál sería mi técnica de estudio. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando yo logre de alguna forma, ¿no?, entender este diseño, voy a poder al final lograr responder el planteamiento del problema, ¿no?, o la formulación del problema. Entonces, vamos a empezar justamente con la parte de la... Hola, ¿más tickets? Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el experimental y el no experimental? ¿No? Básicamente, es eso. Bueno, se parece una mano, ¿no? Ya, vamos por ahí. Listo. Agarremos uñita. Y acá tu uña de forma. Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial entre un diseño que es experimental y no experimental? La diferencia es la siguiente, de que yo, cuando genero o interpreto que mi diseño es experimental, yo lo que voy a hacer es manipular. Las variables. ¿Ok? Voy a manipular. ¿Qué voy a manipular? La variable. ¿Ok? ¿Por qué coloco la mano? Porque yo voy a intervenir. Por ejemplo, algunos trabajos de investigación, sobre todo en posgrado, son experimentales. ¿Por qué? Porque ellos tienen que, por ejemplo, ejecutar un protocolo, ¿no?, en el cual de alguna forma va a generar un resultado. Eso es en posgrado, ¿no? Entonces, esto es manipular una variable, ¿no? Manipular una variable. En cambio, cuando yo genero un estudio no experimental, yo simplemente no manipulo la variable. Esa es la diferencia sustancial entre ambas. Es por ese motivo que normalmente en los estudios de pregrado son estudios de diseño no experimental, porque no hay manipulación de la variable normalmente. Bueno, mi trabajo es experimental, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Porque vamos a trabajar también. Pero yo siempre sugiero en pregrado que lo hagan no experimental, por el tiempo. Porque a veces cuando ustedes acaban el internado, el que menos, a veces se encuentra trabajo, ¿no? No sé, cubre turno, y luego lamentablemente pues se olvidan de la tesis, ¿no? Y si es experimental, hasta que lo acabas tus datos y llevas todo tu protocolo, entonces lo no. Sugiero siempre que sea por eso un estudio no experimental. Siempre he sugerido eso en pregrado. Ya en posgrado es otra cosa, ¿no? Ya ahí es mucho mejor. Entonces, vamos básicamente a encontrar, bueno, estos dos puntos. Déjame pisar de frente de grado. Vamos a encontrar acá, por ejemplo, tres tipos de lo que viene a ser diseño experimental, ¿no? El preexperimental, ¿no? El preexperimental, el experimental puro o el cuasi experimental. ¿Okay? Son tres tipos dentro del diseño experimental. Esto es importante saber, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus características, que justamente lo voy a colocar aquí, ¿no? Profesor, pero yo también no trabajo experimental, no hay problema, pero es bueno saber por concepto alguna diferencia puntual. Y en lo experimental, que eso también lo voy a explicar, ¿no? Cuando yo hablo de experimental, justamente ¿a qué se refiere? A una acción, ¿no? Una acción en la cual al intervenir va a generar una consecuencia y por consiguiente un resultado. Nada más, a eso se refiere a un estudio experimental. Por eso que aquí hablamos que yo voy a manipular deliberadamente la o las variables. Por eso le colocaba ahí la mano, la manipulación de la variable. En el experimental yo voy a manipular la variable, acorde a mi necesidad. Si yo no manipulo la variable y lo dejo en su estado natural, no, o sea, no lo intervengo, lo describo, por ejemplo, lógicamente que mi trabajo será un estudio no experimental. Entonces, en ese sentido, por eso que acá se coloca, ¿no?, que el investigador tiene el control de la variable. ¿Por qué? Porque lo manipula. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ahora, yo tengo el tipo.
Por ejemplo, cuando hablamos de pre-experimental, cuando hablamos del puro y cuando hablamos del cuasi experimental. Cuando yo hablo, por ejemplo, del pre-experimental, ¿a qué se refiere? El control, por ejemplo, que se genera en este tipo de estudios mínimos, ¿no? El básico, realmente, ¿no? Son diseños con grupo único, ¿no? El estudio con una sola medición. Pre-prueba y post-prueba, pero no entendí nada. Sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes en taller 1, ¿no? Vamos a suponer que ustedes no le han enseñado bien investigación. Vamos a suponer. Ya, listo. Entonces, yo llego, ¿no?, entusiasmado a la primera clase y le tomo un examen. De todo taller 1, ¿no? A todititos. Y de todos, me aprueba nadie. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? 1, quejarme. 2, sobre la marcha, recordar conceptos que debieran enseñarles en taller 1. O 3, emplear alguna metodología en la cual permita rápidamente. ¿De qué hago? Y digo, pucha, me están hasta las patas, ¿y ahora qué hago? ¿No? Analizo, ¿no? Ya sé, como debo de yo reducir el tiempo, ¿no? Tomé una pre-prueba, y han salido mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo aplico el esquema de Misha a todititos. Aplico, ponle, por ejemplo, unas 3 sesiones, ya, hasta un mes ya, ¿no? Hago diferentes estrategias, listo. Lógicamente que si yo en una pre-prueba, ¿no?, se enseña de forma tradicional, hago una prueba, la evaluación va a ser la misma, o sea, no va a cambiar la nota probablemente. En cambio, si yo, ahora pre-prueba, como estaba, aplico el esquema de Misha, ¿qué va a pasar en la prueba? Probablemente van a subir su calificación. Probablemente. Pero no va a aprobar más del 50%. Es lo más probable. Entonces, como yo estoy aplicando una metodología, una intervención, genera una pre-prueba y un resultado de prueba, a ellos se le llama un pre-experimental. Simplemente intervengo una vez y genero un cambio de resultado. ¿Ya? A eso se refiere un pre-experimental. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un puro, básicamente, se habla, por ejemplo, de grupo de comparación. ¿Ustedes se acuerdan con el tema del COVID? Del caso de vacunagate, no sé si vieron por la prensa, por la red, que hubo un grupo de profesionales, bueno, de personas que se vacunó de forma clandestina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que debió de ocurrir era de que generen la vacuna, ¿no? Y hay 2 grupos, ¿no? El grupo control y el grupo en el cual supuestamente foca cero, ¿no? Entonces, cuando generan las vacunas, nadie sabía, solamente sabía el grupo que estaba aplicando, pero los 2 grupos no sabían a quién le habían puesto suero, o por ejemplo a quién le habían colocado la vacuna. Entonces, como hacen una comparación de grupos, como bien dice acá, y luego va a haber un resultado, se va a ver en sí, yo apliqué desde la A hasta la L la vacuna. A ver, luego voy a ver si de repente los niveles han reducido o han mejorado la condición de los pacientes, ¿no? En otro grupo de pacientes se le ha aplicado, por ejemplo, el suero, en la cual no había ningún cambio. Cuando yo genero un experimento en grupo A y grupo B, como dice aquí, bajo la misma estrategia, como en el caso de la vacuna de COVID, se llama experimental puro, porque estoy viendo los resultados directamente, ¿ya? Y cuando yo hablo de un cuasi experimental, básicamente, ¿a qué se refiere? A que las personas, por ejemplo, que yo voy a seleccionar, tienen una característica en particular, ¿no? O sea, por ejemplo, yo de forma intencional voy a ver la forma de que quiero trabajar solamente con mujeres, o quiero trabajar con solamente hombres, o quiero trabajar solamente con personas entre 20 y 40 años, o quiero trabajar, por ejemplo, con personas mayores de 60 80 años. Cuando yo selecciono de manera premeditada a mis participantes, estoy hablando de cuasi experimental. Y se hace la aplicación del puro, ¿no? En cambio, acá en el puro, lógicamente, que se podría decir que la selección de las personas es estricta, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, siempre recuerden que van a haber 3 puntos, ¿no? El pre-experimental, el puro y el cuasi experimental. Ahora normalmente utilizan el cuasi experimental, lógicamente, ¿no? Pero es importante tener en cuenta estos 3 conceptos por un tema de repente si ustedes pueden experimentar. Si en caso que no es experimental, ¿no? Aquí es otra cosa, es diferente. ¿Por qué? Porque aquí, para empezar, no hay manipulación de variables.
no existe. ¿A qué se refiere? A que yo voy a describir a la variable o variables según su naturaleza. No voy a hacer nada más. No va a haber intervención. Por tanto, es importante que nosotros podamos analizar cada variable en su contexto natural, ¿no? Es lo que la mayoría ahorita ha hecho. Por ese motivo, la mayoría tiene como estudio no experimental en la parte de diseño. Ahora, vamos a hablar lógicamente de puntos, ¿no? El transversal y el longitudinal. ¿Alguien sabe de casualidad cuál es la diferencia entre el transversal y el longitudinal? ¿Lo han visto por ahí de repente? ¿De qué han explicado? Las diferencias puntuales, ¿no? De repente un par de diferencias. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien que represente el taller 1? Transversal es el pasado. No. Longitudinal ¿Quién sacó la máxima nota? Taller 1. es por un periodo de tiempo. No ha venido hoy día. No está en la puerta. El que está accidentado. Ahí afuera. A ver. Transversal y observación A ver, ¿cuál es la diferencia entre un corte transversal y longitudinal? No estamos hablando de carretera, por si acaso. Si quiere pasar. Pasa. Listo, a ver. Mire, para que nunca se olviden, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, van a realizar su trabajo, se me ocurre un colegio, ¿ya? Su delimitación temporal, se me ocurre que va a ser entre el mes de octubre y diciembre de 2024. Entonces, como yo tengo un tiempo entre octubre y diciembre, solamente en ese intervalo de tiempo yo voy a poder recabar la información. No puedo hacerlo fuera de ese tiempo. ¿Y por qué lo hago en 3 meses? Porque de repente, como son varios grados en ese colegio, yo tengo que programar. Por ejemplo, en octubre se me ocurre, ¿no? De primero a segundo, en noviembre de tercero a cuarto, y en diciembre de quinto y secundaria. Se me ocurre, ¿no? Pero lógicamente que voy a aplicar el mismo instrumento. Y cuando acabe diciembre, yo tengo una base de datos de todos los chicos de secundaria. El instrumento lo he aplicado una sola vez. Nada más. Como yo he aplicado el instrumento una sola vez, se refiere justamente a un corte transversal. Es decir, yo he tomado, por ejemplo, los datos de primero, segundo y secundaria, y como si hubiera tomado una foto en ese momento. ¡Plac! Ya se quedó la foto. Tercero y cuarto, otra foto. ¡Plac! Quinto, otra foto. ¡Plac! Entonces, cuando yo aplico el instrumento en una sola oportunidad, en mi muestra, se refiere a un corte transversal tal cual. Profe, pero yo he visto estudios, por ejemplo, así como las noticias, que hacen cortes con algún instrumento, por ejemplo, para ver el tema del nivel de la pobreza. Tienen un instrumento, ¿no? Y ahora este año lo han aplicado de forma trimestral. Trimestral base de datos. El 100%, por eso aquí está, se me ocurre, no sé, ¿no? Un 20%. ¿No? 2023, 20%. 2024 aplicamos otra vez el instrumento. Ha aumentado a 30%. Luego el 25 aplico otra vez el instrumento. Ha bajado a 27%. El 26 otra vez aplico el instrumento. Ha subido a 35%. ¿Qué estoy haciendo? El mismo instrumento lo estoy aplicando en diferentes momentos. Cuando yo el instrumento lo puedo aplicar en diferentes momentos, estoy hablando de un estudio de corte longitudinal. Pero ¿y cómo puedo hacer de repente eso en salud? Facilito, por ejemplo, tu paciente, ¿no? A veces hay personas que hacen estudios en una base de datos de 2-3 años. El instrumento lo aplica, por ejemplo, se me ocurre allá, algo que justo se me viene a la cabeza ahorita, ¿no? Este mes entiendo que es lo que es el tema de prevención de cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Ahí está, un excelente ejemplo. Tengo un instrumento y lo aplicaba, por ejemplo, eso en el año 2021, en todo el mes, ¿no? Para ver de repente, no sé, ¿no? El nivel de conocimiento sobre cáncer de mama en pacientes de tal edad. Ya, he aplicado, tengo un porcentaje. Luego, voy el siguiente año, en octubre, y vuelvo a aplicar el mismo instrumento a otros pacientes.
Luego otra vez el siguiente año el mismo instrumento, termina en octubre, a otro paciente. Si yo veo que se inició, por ejemplo, un nivel de conocimiento sobre cáncer de mama, se me ocurre que estaba bien bajo, ¿no? El nivel de conocimiento estuvo en 30%, ¿no? Luego comenzó a subir al siguiente año, y al siguiente año quiere decir de repente que la Universidad Continental está haciendo un programa de difusión por las redes sociales o por la televisión, en el cual se le está explicando a las personas, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que cómo pueden prevenir el cáncer de mama. Ahora tiene más información. Entonces, como el instrumento lo aplico en un año, en otro año, a ello se le llamaría un estudio de corte longitudinal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esos serían básicamente los dos ejemplos. ¿Ya? Bien. Entonces, hay varias formas, lo he colocado aquí por concepto, pero el tema de transversal básicamente se divide, o se subdivide en tres puntos, ¿no? El interrogatorio, descriptivo y correlacional. Profesor, ¿y cómo lo puedo relacionar? Facilitando. Si tu trabajo de investigación, eso es para ti, como bochito, tampoco no lo dicen en esa piel, no lo dicen, pero para la lectura lo interpretan. Cuando tu estudio es de nivel de alcance descriptivo, podrías traducir tu corte transversal y selectivo. Cuando tu nivel de alcance es de declaratorio, podríamos hablar que tu corte transversal o transeccional es transversal declaratorio. Cuando tu trabajo es, por ejemplo, de un nivel de alcance correlacional, podríamos hablar que probablemente tu corte transversal o transeccional es un transversal o transeccional correlacional causal. Prácticamente, como verán, es un concepto que se redirige según la parte de cómo funciona tu nivel de alcance. Profesor, pero eso no me pidió el semestre pasado ni nada. No te preocupes, si quieres no lo hagas. Te digo por si acaso, porque si yo fuera tu jurada, yo te preguntaría eso. O sea, pues yo te voy a decir, Judy está, ¿no? Cuando se necesita el Judy, ¿puedes decirme cuáles son los dos tipos de diseño? Yo no voy a bajarme a ese nivel, puedes preguntarme. Peor aún si yo me voy a enseñar. Tengo que dar una pregunta que les haga pensar, ¿no? Analizar, ¿no? Entonces, por ese motivo es que le doy estos datos, que si en su momento el profesor más crudo le puede preguntar esto, pero ya lo sabe, ya lo conoce, ¿ya? Igual también en el tema longitudinal, ¿no? Longitudinal, por ejemplo, también existe de tendencia, difusión y diseño panel. Cada uno tiene sus características, ¿no? Yo lo he colocado aquí para un tema de lectura, ¿no? Por ejemplo, en tendencia, ¿a qué se refiere, no? Que se recolectan datos de una población en todas las mediciones, van a ser las mismas, pero las muestras son distintas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí genero un instrumento, aplico un instrumento, y luego, por ejemplo, lo hago un grupo de 15, luego en otra medición, otro grupo de 15 del salón, y en otra medición, otro grupo de 15 del salón. En diferentes tiempos, ¿no? Igual también ocurre en el tema de evolución y diseño panel, ¿no? Cuando yo, de alguna manera, genero mi descripción, ¿no? de diseño de investigación, voy a tener que tener una ruta, como digo. ¿Cuál es la ruta? Esta de acá. Profe, ¿pero qué es eso? Yo me mareé. Eso es facilito. Y se lo voy a explicar como un resumen, ¿ya? Miren, facilito, ¿ah? Solamente estén atentos nada más. Cuando lo lean lo van a comprender. Cuando yo inicio un diseño, debo de comprender que existen dos tipos, ¿ya? Dos tipos. El tipo no experimental y el tipo experimental. Sabiendo que el no experimental tiene que ver con la no manipulación de la variable. En cambio, el experimental tiene que ver con la manipulación de la variable. ¿Sigo la ruta? Sigo la ruta. Cuando yo hablo del experimental, estoy hablando cuando genero una intervención, ¿correcto? Una intervención. Listo. Entonces, profe, entonces, ¿qué quiere decir diseño computación de investigación? Como lo coloca Camperi, ¿no? Básicamente aquí yo voy a tener un propósito, ¿no? Responder preguntas de investigación, cumplir objetivos y someter hipótesis, porque lógicamente es un diseño, ¿no? Es una ruta. Cuando yo tengo este tipo de investigación, diseño experimental, debo de comprender sus tres subtipos. El pre-experimental, el post-experimental y el post. Cuando yo hablo del pre-experimental se refiere a un parámetro mínimo, como le dije, ¿no? Simplemente tengo un grupo tal cual, ¿no? Genero una intervención a partir de una metodología, por ejemplo, y luego voy a tener un resultado, ¿no? Ese resultado lógicamente va a ser un cambio, ¿no? Un cambio que puede ser probablemente para bien, como le dije antes en el esquema de Nietzsche.
grupos de intervención. Cuasi experimental son grupos intactos, ¿no? Grupos de los cuales van a tener características súper similares, ¿no? En cambio, en el puro, por ejemplo, como les comenté, van a haber grupos de comparación, ¿no? Aquí en el puro como tal, a comparación del cuasi, en el cuasi tiene las mismas características, en el puro todos son asignados al azar, ¿no? Tal cual, ¿sí? Ese es el tema del experimental, pero yo me voy a centrar ahora en las no experimentales, porque es lo que ustedes tienen. Cuando yo hablo de no experimental, estoy hablando de dos cortes, transeccional o transversal, o longitudinal o evolutivo. Bueno, yo me mareé, transeccional, transversal. Tú tienes dos nombres. Yo tengo dos nombres, yo soy Misael Jefferson. Misael Jefferson es la misma persona. Igual, transeccional o transversal es lo mismo. Longitudinal o evolutivo es lo mismo. ¿Ya? Cuando yo hablo de transeccional o transversal, tiene una característica, ¿no? Que la recolección es en un momento determinado, como les mencioné. Entonces, esa transeccional o transversal tiene tipo exploratorio, descriptivo y correlacional causal. ¿Y de qué depende? Básicamente, como guachito, depende del nivel o alcance de su trabajo. Entonces ya lo tienen. ¿Ya? En cambio, cuando yo hablo del corte longitudinal o evolutivo, voy a básicamente ver el análisis de los cambios que se van a dar a través del tiempo. ¿No? ¿Por qué? Porque voy a aplicarlo en diferentes momentos, únicamente. Entonces, cuando yo selecciono un experimental, ¿no? Longitudinal evolutivo, también debo entender que existen tres diseños, ¿no? El de tendencia, evolutivo y panel, que cada uno tiene su característica. Entonces, vino una pregunta que a veces creo que me lo hicieron en algún momento, ¿no? ¿Una investigación puede incluirse dos o más diseños? Es posible, pero esto radica en función al enfoque de investigación. Puede ser el enfoque cuántico y mixto. Entonces, todo depende de cómo ustedes trazan su ruta de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero que hagan básicamente en la práctica? Facilito. Para la práctica es lo siguiente. Cuando abran su aula virtual, van a colocar, por ejemplo, el diseño. ¿Qué diseño es? ¿Experimental o no experimental? Luego van a colocar, el diseño es un experimental de corte transversal y nada más. Uno no puede colocar eso, ¿no? Lo que yo quiero solamente es que ustedes lo hagan de manera puntual. No se Word todavía. Diseño. Van a colocar, si no experimental, el concepto no experimental. Si es no experimental, lo van a colocar si es transeccional o si es evolutivo, pero con su respectiva definición y su signo. Y si pueden ir más allá, colocar si fuera transeccional, si fuera tipo exploratorio descriptivo, correlacional. Si fuera longitudinal, si fuera diseño, tendencia, análisis evolutivo o panel. Entonces, solamente basta que ustedes me coloquen la forma, la estructura, para mí es suficiente. Ya es suficiente para mí. ¿Por qué? Porque luego en memoria ustedes lo van a poder colocar. Profesor, ¿por qué hacemos eso? Repito, porque ustedes cuando hagan una presentación y lo tengan en su Word, van a empujar al jurado y no les pregunten sobre eso. Porque muchos tesistas, bastantes, cuando le preguntan esto, que es tan sencillo el concepto, cuando no está su trabajo, se olvidan. Por eso que desde el aula virtual, en el Word, hay que de alguna forma ir concientizando en este concepto básico. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, consulta?